de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Álvaro García Rodríguez nació el 19 de septiembre de 1961. Es contador público, profesor y político uruguayo perteneciente al Frente Amplio. Ha sido ministro de Economía, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Muchas gracias por darnos estos minutos. A ustedes. En la Ley de Urgente Consideración, la LUC, hay aspectos de un modelo económico que propone la actual coalición de dos ejes principalmente, o así hay autores que lo mencionan. Uno de ellos es que el crecimiento económico por sí mismo genera distribución de la riqueza, que el Estado debe ser mínimo para que el mercado asigne los recursos de acuerdo con mayor eficiencia y que las relaciones económicas internacionales deben ser de máxima apertura. Esto, ¿en qué aspectos se ve reflejado en la LUC? Se ve reflejado en diferentes aspectos, diferentes capítulos. La LUC, que fue una ley de 400 y pico de artículos, bueno, contiene algunos artículos que el Frente acompañó, que son artículos que desde el punto de vista del Frente Amplio eran acompañables, y otros que no acompañan. Y ahora en el proceso de la derogación y la juntada de firmas para el referéndum, etcétera, hay 135 artículos de esa ley, de 400 y pico, que se están impugnando, que se van a impugnar. Entonces, dentro del marco de la pregunta, la primera reflexión es que qué importante que haya un referéndum para poder discutir estos conceptos con mayor grado de profundidad. Porque hay varios capítulos en los cuales la LUC refleja la pregunta que tú me hacías, con referencia a las miradas sobre crecimiento, sobre apertura. No solo la LUC, diría yo. Allí la LUC está complementada por lo que fue la ley de presupuesto y la mirada del gobierno básicamente con referencia a lo fiscal, y en segundo lugar por las pautas salariales, que yo le asigno particular importancia. Si bien es cierto que el Uruguay se vio afectado como todo el resto de los países del mundo por una pandemia, la propia concepción de gobierno llevó a continuar con un ajuste fiscal, con un recorte en tiempos de pandemia, cuando el resto de los países del mundo hacía exactamente lo contrario. ¿Por qué? Y porque hasta desde el punto de vista económico es más caro después recuperar lo perdido en materia social, por ejemplo, ¿verdad? Y hay cosas que a la vida de la gente no se le devuelven, en definitiva, porque a veces son años de vida perdidos, pero inclusive desde el punto de vista económico resulta más prevenir que curar en ese sentido. Y ahí hay una diferencia de mirada. Pero yendo a la pregunta, en el tema del crecimiento económico, el crecimiento económico es una condición necesaria para que cualquier país, y el Uruguay en particular, tenga posibilidades de desarrollarse más. Pero no es una condición suficiente. O sea, el crecimiento económico es necesario, pero no alcanza solo con el crecimiento económico. Esa sí es la mirada del gobierno. Entonces, cuando hablamos de que el sector privado tiene un rol preponderante, que tiene un rol importante en una sociedad como la que vivimos, pero no exclusivo, cuando según la mirada del gobierno el sector privado tiene un rol preponderante, bueno, allí vemos la vuelta a buscar mecanismos para disminuir el alcance de las empresas públicas o hacerlas competir en condiciones que no son de competencia por los diferentes tamaños de las empresas que están en juego, y otros aspectos adicionales. Entonces, esto también se ve reflejado por ejemplo, en la mirada que el gobierno tiene en los artículos de la LUC que están siendo impugnados con referencia a la preferencia del propietario sobre el inquilino, que es la parte más débil de la relación, y a ese desalojo express que está pautado. Así que las miradas son distintas. El rol del Estado, justamente en nuestra mirada, cumple un papel muy importante, porque el crecimiento económico que es necesario por sí solo no alcanza, y esto está demostrado en los países en el mundo. Los países que están en materia de desarrollo, no en materia de crecimiento económico, que es una parte del desarrollo, en materia de desarrollo general, que incluye economía, sociedad,
ambiente, ¿no? Cultura. Bueno, en esa mirada integral de desarrollo, los países que están en el top del mundo no son aquellos que crecen más, ¿verdad? No son aquellos que tienen el Producto Bruto Interno más grande. En este caso en el mundo hoy tenemos a Estados Unidos y a China en un cabeza a cabeza para ver quién tiene el Producto Bruto más grande. Cuando lo medimos en términos más generales, considerando lo económico, lo social, lo ambiental, lo cultural, estamos en mediciones como la de la fundación de Jeffrey Sachs, que los primeros países del mundo son los nórdicos de Europa, los 4, y van rotando, ¿verdad? Países europeos centrales, algunos países de otras regiones, y los países que tienen mayor crecimiento tienen enormes carencias en otras áreas, ¿verdad? Que muchas veces las vivenciamos todos los días en las noticias. Y con referencia a la apertura de la economía, el Uruguay es un país chico, o sea que entendemos que el Uruguay tiene que ser un país abierto, no puede ser un país cerrado. Porque ya ese fenómeno lo vivimos en la década del 40, del 50, y causó un efecto muy fuerte, inclusive cultural, generando la idea de la tacita del plata y la Suiza de América, pero después cuando esas barreras, que era la política de sustitución de importaciones que se llevó a cabo en esas décadas, 40, 50 del siglo pasado, esas barreras arancelarias cayeron, nuestras empresas no pudieron competir a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, indudablemente el mercado interno es muy importante y el Frente Amplio lo demostró en sus gobiernos, con mayor poder adquisitivo de las personas. Hoy decíamos hace un ratito que una de las pautas, uno de los puntales del gobierno para su modelo fueron las pautas salariales. Por primera vez en 15 años con pérdida salarial asegurada, prometiendo que después se iba a reintegrar, cosa que si vamos a la historia de los partidos tradicionales nunca se cumplió. Entonces ese incremento de los salarios en términos reales durante los 15 años del gobierno del Frente, que arrastraron aumentos por la legislación vigente a las jubilaciones reales, eso implicó un incremento de mercado interno muy fuerte. Y eso es muy válido y muy importante, fundamental. Pero no alcanza solo con lo interno. El Uruguay tiene capacidad para alimentar, bueno, ahí varían las cantidades de millones de personas que decimos, pero la tenemos, por lo tanto somos un jugador importante en el mundo en materia de alimentación. Tenemos un sector forestal madera que se ha ido generando y que no hay que mirar solo que la celulosa es para hacer papel. La celulosa hoy en día está siendo utilizada como sustituto de los plásticos, que es uno de los principales flagelos ambientales del mundo, ocupando los océanos en cantidades para la década que viene casi iguales de masa que la masa viva. El Uruguay ha desarrollado muchísimo el turismo. Son áreas que las hemos estudiado y que son sumamente importantes para las cuales es importante que el país tenga una filosofía de país abierto, no cualquier tipo de apertura, ¿verdad? Incluyendo la pertenencia al Mercosur, que también es otra de las cosas que no está en la LUC, pero que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Exactamente. Hace un tiempo en una entrevista expresó que se está tratando desde el gobierno, en defensa de la LUC, de poner la idea de que gracias a la LUC bajaron los delitos. Y eso es falso, decía usted. ¿Cómo se logra desde su perspectiva imponer ese discurso y cuál es la real situación con respecto al tema? Bueno, primero, ¿por qué la afirmación? Por un razonamiento muy sencillo. El gobierno había anunciado que iba a presentar la LUC, no el contenido de la LUC, nunca se supo el contenido de la LUC. Claro, tuvo que negociarlo largamente en la coalición, fue cambiando ese contenido hasta que llegamos a los 400 y pico artículos. Y esa ley se presentó en el Parlamento en marzo, se discutió, hay 90 días para su aprobación, recordemos cómo es el mecanismo de urgente consideración. Al contrario que el resto de las leyes, que se discute todo lo que sea necesario discutirla y se reciben a todos los actores, esta hubo que sacarla así. Porque si no se trataba la ley, igual quedaba aprobada. Ese es el mecanismo constitucional. Fue muy forzado utilizar ese mecanismo constitucional, hasta dicho por propios constitucionalistas del Partido Nacional, reconocidos constitucionalistas. Entonces no es inconstitucional, el mecanismo existe, pero el uso de ese mecanismo sobrepasó lo que la Constitución preveía. Entonces,
la LUC fue aprobada en julio de 2020 y los delitos empezaron a bajar en marzo de 2020. ¿Por la acción del gobierno? ¿Porque los delincuentes no hicieron cuarentena, como decía el exministro? No, por la pandemia. No hubo, el Uruguay paró y a partir de ese momento no hubo más espectáculos públicos, no hubo más carnaval, no hubo más fútbol, no hubo criolla del Prado, no hubo fiesta de la patria gaucha en Tacuarembó y todas las fiestas a lo largo de todo el país que existen. Esas son oportunidades para el delito, todos lo sabemos. Entonces, es reconocido que en marzo ya había habido una baja de delitos, causa directa de que había menos circulación de gente en las calles, no había gente en los ómnibus, ¿verdad? Entonces, esto es intuitivo, ¿no? Uno dice, bueno, es lógico que así sea, pero también hay dos estudios que los ha presentado Gustavo Leal, en infinidad de lugares, y que uno tiene que ver con una universidad extranjera, otro tiene que ver con participación, un estudio realizado también con una universidad extranjera, pero que participó la Universidad Católica de Uruguay, que demuestran que en una cantidad de países la pandemia llevó a una reducción de los delitos. Y está la prueba 9, como se dice, ¿no? Ahora que se está levantando la pandemia, por suerte, y ojalá que no vuelva nunca más, estamos viendo que los delitos lamentablemente aparecen. Y no quiero entrar en otras áreas que podemos vivenciarlas como ciudadanos, pero que a veces es más difícil de demostrar, como que hubo un desincentivo a la denuncia, ¿verdad? Yo conozco casos en los cuales ha habido delito y se le dice, bueno, no denuncie, no vale la pena, no sé qué, o no, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido toda una política tratando de, como en otras áreas, pero tratando de presentar esto como un logro que para nada es un logro, en absoluto. Muy bien, y para terminar, ¿por qué votar el sí en el próximo referéndum? Bueno, votar el sí porque estamos en una democracia primero. Y en esa democracia nosotros, cualquier ciudadano o ciudadana, tiene que elegir por lo que entienda mejor para el país. Es un referéndum sobre 135 artículos. Es diferente a los referéndum anteriores que hubo, que eran vinculados a temas más concretos. Entonces, esta ley de urgente consideración y estos 135 artículos en particular defienden una visión de país que no es la visión que defendemos los que impulsamos el referéndum y los que queremos un país diferente, más vinculado con tradiciones en el Uruguay, como una presencia del Estado importante, no un Estado gordo, sino un Estado eficiente, presente, un Estado presente, no un Estado ausente. Así que la principal razón y la más genérica es esa, es decir, bueno, yo estoy mirando que el gobierno actual está llevando el país para un lado, ese país se está alejando de beneficios importantes que obtuvo la mayoría de la población en los últimos 15 años, por ejemplo, incrementos de jubilaciones, incrementos de salarios, y en definitiva no quiero eso. Y después en lo concreto, ¿verdad? En lo concreto de cada uno de los artículos. Digamos, no quiero que haya un desbalance entre el inquilino y el propietario, ¿tá? Porque va a ser muy injusto en gran cantidad de casos. No quiero la mayor punitividad inútil que plantean muchos de los artículos en seguridad, ¿tá? No quiero que saquen a los principales actores, que son los que hacen la educación de los gobiernos de la educación, como se sacaron de un plumazo después de una conquista de décadas de luchas y muy consensual a nivel del Uruguay. Bueno, y tantísimas cosas más que hoy existen dentro de la LUC. Nombré los 3 capítulos que tienen más artículos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.